Reyes en su capítulo 8 y el pasaje es de los versículos 57 al 61. Lo que vemos en la pantalla es la versión Reina Valera 1960. Pues bien, hermanos, vamos a dar inicio, ya estamos en tiempo. Entonces, damos lectura. La palabra de Dios dice así: eh, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de Dios, como en el día de hoy. Pues bien, hermanos, que Dios añada más bendición a esta palabra. Y pues es muy interesante, este pues es un pasaje del Viejo Testamento y nada menos que quien las pronuncia es el rey Salomón, y las pronuncia en unas circunstancias muy especiales. Él está, y los invito a hacer la lectura de este capítulo, el 8 del primer libro de Reyes, en el que, vamos a decirlo así, se está inaugurando el templo de Salomón, y entonces, pues estas palabras son propiciatorias, es decir, Salomón se está dirigiendo a Dios, y vamos a ver en cada uno de los pasajes la razón por la cual el rey Salomón está elevando, está diciendo estas palabras. En el versículo 57, está con nosotros Jehová nuestro Dios. Y el rey Salomón se refiere a que así como estuvo con su padre, recordemos que el padre de Salomón fue el rey David, así lo está con él. Y en este momento justo en el que está pronunciando estas palabras, se está cumpliendo una promesa. Y esa promesa fue la que Jehová le dio a David, de que su hijo iba a construir ese templo. Entonces, hermanos, aquí podemos ver una característica de Dios, que Él siempre cumple sus promesas. En este momento se le está cumpliendo a David en la vida de su hijo Salomón. En el versículo 58, inclina nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos. Podemos ver que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Eso ya lo sabemos por, por, el, por el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él así lo menciona. Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer, pero ¿qué? El hacer su voluntad, hermanos, la voluntad de Dios. Él produce eso en nuestro corazón, el querer hacerla y el hacerla. Uh-huh. Y eso es algo, hermanos, que hasta el día de hoy seguimos compartiendo con los que nos han precedido. Ajá. Con toda esa gente que da testimonio en la Biblia, nosotros hoy tenemos también esa oportunidad, hacer la voluntad de Dios. Eh, Esto, hermanos, no nos debe extrañar, porque por eso se llaman testamentos, tanto el viejo como el nuevo. Esto de poder hacer la voluntad de Dios en la tierra es parte de la herencia a la que tenemos hoy acceso, hermanos. Gracias, evidentemente, a la salvación que nos ha dado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 59, perdón, y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Hermanos, Dios nos guarda de todo mal, porque somos su pueblo, y nos da promisión. Y todo esto en su tiempo, en el tiempo de Él, porque sabemos que es perfecto. En el versículo 60, esto es para que, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios.
Hermanos, a través de su obra, que como dije es nuestra herencia, es un privilegio poderla hacer. Dios nos permite dar testimonio de su amor y poder en nuestras vidas. Y es un testimonio tanto a nivel personal como familiar y claro, un testimonio como iglesia en su conjunto. En el versículo 61, para terminar el pasaje, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios. Hermanos, al darnos todo esto, Dios espera, y así nos lo ha revelado no solo aquí, sino en muchos pasajes de la Biblia, de su palabra, que Él nos pide santidad en nuestras vidas, así como obediencia. Vamos a concluir, hermanos. Son 4 puntos que Dios nos está revelando aquí y que nos otorga a través de sus promesas. Una es, Dios cumple sus promesas, no solo en nuestras vidas, hermanos, sino en las de nuestras generaciones. Así como lo cumplió con nuestros padres, así cumplirá con nosotros y con nuestros hijos. Estemos confiados, hermanos. Dios, si se lo permitimos, nos anima a tomar parte en su obra, el reino de los cielos, hermanos, aquí en la tierra. Como tercer punto, Dios nos protege y nos provee como su pueblo, siempre de manera oportuna, hermanos. No nos da todo lo que queremos, sino lo que Él sabe que necesitamos. Y el último punto, hermanos, es que Dios nos da gracia delante de todas las naciones, no por méritos nuestros, sino a través de su amor y misericordia, al compartir las bendiciones que Él derrama sobre nosotros con el objetivo de dar gloria y honra a su nombre, porque hermanos, Él es digno. Y como último punto, yo sé que es el quinto, pero que es muy importante para nosotros, Dios nos pide que para permanecer en Él, llevemos una vida de santidad y una vida de obediencia hacia sus estatutos, hermanos. Con esto concluimos y si me permiten elevar una oración para así dar paso al tiempo de alabanza. Padre bendito y Dios todopoderoso, ayúdanos, Señor, el día de hoy a permanecer en ti, a perfeccionar nuestro corazón, como tú dices, pero que sea a través de la adoración a ti, Señor, a través de estar hoy aquí, Señor, en comunión contigo, con nuestros hermanos, al alabarte, Señor, al estudiar tu palabra. Permítenos ver con tus ojos, Señor, para poder apreciar el hermoso tesoro y herencia, Señor, que nos concedes al permitirnos ser parte de tu obra aquí en la tierra, Señor. Gracias porque tú siempre eres uno y el mismo. Lo has sido para nuestros padres, para nosotros, y sabemos que lo serás para con nuestros hijos. Señor, que tu nombre sea glorificado en todas las naciones, porque tú eres digno, y digno también, Señor, es el Cordero que nos ha dado salvación. Danos dirección, Señor, el día de hoy. Yo te pido, Padre, en este tiempo de comunión, como tu pueblo, Señor, para que cada palabra, Señor, para que cada gesto, Señor, sea de bendición. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el poderoso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Levantamos tu clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los deseos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Háblanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se partan dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
clamamos su clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los deseos de tu corazón. Tu pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sobra hoy, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Perfecta gracia
que me ha rescatado, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Me da mucho gusto verlos, que podamos alabar al Señor juntos. Vamos a orar antes de que comencemos este tiempo de la palabra del Señor. Dice este canto, ¿verdad? Somos llevados de gloria en gloria, palabras del apóstol Pablo. Y cada día, hermanos, que el Señor nos permite, el Señor nos da una victoria, el Señor nos hace dar pasos en nuestra vida de fe. Entonces, tengamos ese ánimo, tengamos ese gozo, ¿verdad? De vivir cada día en el Señor. Vamos a orar y vamos a escuchar lo que nuestro Dios tiene para nosotros el día de hoy. Padre bendito, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti a ofrecerte alabanzas, Señor, sacrificios de nuestros labios, Señor, que honran y reconocen tu nombre, Padre. Pero también, Señor, hemos venido ofreciendo nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente a ti, Padre. ¿Por qué, Señor? Porque sabemos que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Padre, puedes limpiar nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para alcanzar, Señor, la vida eterna por medio de Jesucristo, de las enseñanzas de tu Escritura, Padre, de todo aquello, Señor, que proviene de ti, porque todo lo que es tuyo, Señor, es bueno y es perfecto, Padre. Te ruego, Señor, que pongas en nuestro corazón tu palabra, que se quede impregnada y que sea tu Santo Espíritu, Padre, quien nos ministre, quien nos redarguya, Señor, en esta mañana para poder discernir y encontrar, Señor, las respuestas, la guía, Señor, en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos por todo esto. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues hemos estado estudiando la carta a los Hebreos en el capítulo 12, entonces les voy a invitar a que abran su Biblia en Hebreos capítulo 12. Y el domingo pasado estuvimos estudiando el peligro, ¿verdad? Que es rechazar la gracia de Dios. ¿Cómo es que rechazamos la gracia de Dios cuando nosotros no confiamos en el Señor, cuando permanecemos y vivimos pensando en la derrota, cuando nuestro Dios ya venció en la cruz del Calvario? ¿Sí? Hablábamos también acerca de cómo crear sendas derechas, ¿verdad? Cómo nuestros caminos son torcidos cuando usted y yo, hermanos, llegamos a esta vida. Hay muchas cosas que ya están torcidas, desde quizá nuestros hogares hasta la sociedad en general. Pero cómo entonces encuentro el camino correcto y nos enseña la misma palabra, ¿verdad? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie
verá al Señor. En el versículo 14 veíamos también el gran peligro de no enderezar nuestras sendas, de vivir un cristianismo que se basa en la pura religiosidad, ¿no? Si voy a la iglesia, hago cosas, participo, etcétera, pero no he sido transformado, pero sigo sin vivir en santidad, sin vivir en comunión y en paz con los que me rodean. ¿Cuál es el peligro? Y nos daba el ejemplo de Esaú, ¿verdad? Cómo rechazó la bendición y la primogenitura, que esto tiene también otro contexto que en alguna ocasión estudiaremos, pero como dice la palabra que deseándola con lágrimas ya no pudo alcanzarla. Y hablábamos de que hoy es el tiempo, hermanos, hoy estamos aquí, hoy es la oportunidad que tenemos de alcanzar la gracia. Si tú levantas tus ojos al cielo, si tú buscas al Señor, hoy puedes encontrar el oportuno socorro para tu vida, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy estamos aquí por esa razón, porque estamos buscando a Dios, porque estamos anhelando su presencia en nuestra vida, independientemente de la situación en la cual hoy te encuentras. El Señor tiene gracia, tiene bendición para todos, pero esto, hermanos, la vida cristiana es una acción, es una constante. Cada día yo busco la presencia del Señor, su bendición, su misericordia, su amor en mi vida todos los días, en donde sea que yo esté. ¿Vale? Bien, el día de hoy, hermanos, la porción que vamos a estudiar es del versículo 18 al versículo 24, para que usted ahí, los que están anotando, pues tengan en consideración esto. Vamos a ver cuatro cosas que implica el ser cristiano. Cuatro cosas que implica el ser cristiano. Es muy interesante porque a partir de este punto, el escritor de esta carta utiliza referencias que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Recuerde que esta carta está dirigida para los judíos cristianos. Los judíos cristianos, ¿vale? Aquellos hebreos, aquellos judíos que ya habían conocido a Cristo de manera personal, que ya habían recibido salvación de parte de Jesucristo. Y por eso, hermanos, vamos a encontrar muchas referencias a la ley y a la historia hebrea en esta carta, ¿sale? Y pues para que entendamos lo que el autor está tratando de decir, pues tenemos que tomar algunas referencias del Antiguo Testamento para que entendamos a qué se refiere. Muy bien, ¿qué implica, hermanos, en primer lugar, el cristianismo? En primer lugar, vamos a encontrar que el cristianismo implica dejar atrás nuestro pasado. Dejar atrás nuestro pasado. Dice del versículo 18 al 20 lo siguiente: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Bueno, hermanos, es un fragmento de algo que se narra en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Dios llega al monte Sinaí, cuando salen de Egipto y Dios le da la ley a Moisés. Dice la Escritura en Éxodo 19, para los que lo quieran leer en su casa, vayan anotando, hay lecturas, hermanos, que usted va a poder hacer entre semana. Para los que no saben qué leer entre semana o les cuesta trabajo, pues aquí van algunas recomendaciones para complementar la enseñanza y entenderla mejor. En Éxodo 19, el pueblo de Dios llega al monte Sinaí. ¿Qué sucedió ahí, hermanos? Y es al monte que se hace referencia en el versículo 18, porque no habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿Cuál es este monte? El monte Sinaí. ¿Qué sucedió ahí, hermanos? Bueno, Dios da la ley a Moisés. Pero este evento, hermanos, fue sumamente terrible. Fue un momento muy difícil para el pueblo, porque la revelación de Dios, debido al pecado del hombre, se da de una manera muy tormentosa. Uno diría: ay, qué bonito, Dios mostró su gloria al pueblo. El problema, hermanos, es que el pueblo traía pecado en su corazón. Y cuando tú y yo nos acercamos a Dios con
pecado, hermanos, corremos un grave peligro porque Dios es santo. Y el pecado, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿por qué sucedió esto, hermanos? Porque recordemos que la ley viene para castigar al pecado. Sin ley no hay castigo, ¿estamos de acuerdo? Si no existieran leyes en la sociedad, pues no podríamos decir que algo es un delito o no, porque no hay nada que lo establezca como tal. Por eso cuando viene la ley, hermanos, viene como algo muy fuerte para el pueblo hebreo, y es una carga muy pesada que le toca vivir a los judíos. Por eso es fácil criticarlos, ¿no? Ay, tuvieron a Dios y no supieron entender a Dios. Pero hermanos, la carga de la ley fue algo muy, muy duro para ellos. Gracias a Dios que hoy vivimos en los tiempos de la gracia, en el tiempo en el que tú te puedes arrepentir y Dios te perdona y lo haces de corazón. Entonces, hace una narración. Hoy ya no estamos en esos tiempos, le empieza a decir al pueblo. Ya no estamos en esos tiempos. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué estaba sucediendo entonces? ¿Y por qué hace referencia a este hecho? Porque el pueblo judío que se acerca a Cristo empieza a sufrir persecución. Y para ellos era muy difícil dejar todo lo que conocieron y todo lo que vivieron atrás. ¿Qué dejaron atrás? Vamos a ver qué dejaron atrás. Hay 4 cosas importantes que ellos dejan atrás. Número 1. Ellos tienen que dejar atrás sus costumbres. Sus costumbres. Ya no podían ir al templo con libertad. Ya no podían festejar las fiestas, las ceremonias que antes ellos vivían y hacían porque eran perseguidos por haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Por haber aceptado que Cristo era el Hijo de Dios. Y los que estamos en el discipulado los jueves hemos estudiado lo que implica que Jesucristo se nombrara Hijo de Dios, ¿verdad? Y el gran conflicto que esto traía consigo. Entonces, no era fácil para ellos porque pues, querían ir al templo a adorar a Dios, porque hoy entendían mejor que era adorar a Dios, pero ya no podían porque eran rechazados, eran perseguidos. Muchos de ellos incluso eran asesinados por aceptar el nombre de Dios, de Jesucristo. ¿Qué otra cosa tuvieron que dejar atrás? Dejar atrás el orgullo de yo soy hijo de Abraham, ¿no? Yo soy hijo de Abraham y por tanto soy del pueblo de Dios, y este era su gran orgullo. Y cuando Jesús viene y los confronta y les dice, bueno, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Eso no te hace ser hijo de Dios. Lo que te hace ser hijo de Dios es tu vida, la transformación del corazón. Porque su padre les dice, es Satanás, porque las obras de Satanás hacen y no las de Dios. ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? ¿Por qué Abraham fue llamado el padre de la fe? Por sus obras, porque le creyó a Dios, porque obedeció a Dios. Y Jesús les confrontaba diciéndoles, ustedes no hacen estas cosas. Ustedes viven para sí mismos. ¿Cómo vives hoy tú, hermano? ¿Vives para ti? Porque incluso muchas veces a Dios lo acomodamos a nuestra conveniencia, ¿verdad? Dios tiene que ser quien yo quiero que sea. O sea, Dios tiene que ser mi lámpara de los milagros. Entonces, si Dios no me concede el milagrito, pues mejor me voy a otro lado donde me enseñen que sí, ¿no? Que si yo declaro, que si yo decreto, o mejor me voy a Chalma, ¿no? O mejor me voy de rodillas a no sé dónde. Y prefiero esas cosas a dejarme transformar por Dios. Y esto era algo que el pueblo judío tenía que dejar atrás. ¿Qué otra cosa tuvo que dejar atrás los cristianos judíos? Dejar atrás su manera de pensar, su sistema de pensamientos. Desde niños, hermanos, los hebreos eran adoctrinados. ¿Y estaba mal? No estaba mal, porque Dios mismo en Deuteronomio 6 le dice a Moisés, ¿verdad? Que desde a los niños se les tenía que enseñar las cosas que vieron en el desierto, cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto, los milagros. El problema fue que las costumbres y la religión empezó a tomar más relevancia
que el amor de Dios. ¿Por qué Dios quería que se enseñara esto a sus hijos? Para que sus hijos recordaran el amor y el cuidado de Dios. Pero ellos convirtieron esto en costumbres y religión. Entonces, para los tiempos de Jesús, pues el seguir a Dios era una carga pesada. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿cómo es tu manera de pensar hacia Dios? Y hay muchas cosas con las que cada vez que abres la Biblia te confrontas, ¿verdad? Pero yo pensaba que vivía bien, pero yo pensaba que seguía a Dios, pero yo pensaba que mi religión era la correcta, pero, y de verdad esto no es nada fácil de aceptar. Y es un proceso, ¿verdad? Muchos vamos dejando cosas que tomábamos como ciertas o como correctas o como buenas, y cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta de que no son así las cosas, de que no es voluntad de Dios y entramos en un conflicto. Yo he escuchado muchas veces decir, no solamente en la religión popular, también aún dentro de la iglesia cristiana, decir, es que esto fue lo que me enseñaron mis padres, es que esto fue lo que yo hice desde pequeño, desde pequeña. A mí me enseñaron que seguir a Dios era esto, era lo otro. Y cuando escucho la Biblia, me confronta y encuentro que no es así. Y ese es un reto, hermanos. Es un gran reto, es algo difícil de dejar atrás y empezar a vivir la verdad de Cristo. Y otra cosa, tenían que dejar atrás las cosas que ya no estaban. La ley, el tiempo de la ley, hermanos, había terminado. ¿En qué sentido? No en que el día de hoy ya no sirve, al contrario, la ley sigue siendo hoy para nosotros una guía, el ayo, dice la Escritura, para que entendamos lo bueno y lo malo, lo que es voluntad de Dios y lo que no. A través de la ley encontramos, hermano, la voluntad del Señor también, pero no por ella somos salvos. Hoy somos salvos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Pero la ley es una guía. Por eso Jesucristo mismo dijo, yo no he venido a romper la ley. Yo he venido a cumplir con la ley, a enseñarles a vivir la ley. ¿Ok? Entonces, para ellos era difícil hoy el decir, entonces no es a través de los ritos, de las costumbres, de lo que nos enseñaron nuestros padres, sino es a través de la obediencia a Jesucristo que vamos a alcanzar salvación, que es lo que nos hace parte del pueblo de Dios. Y hoy, hermanos, muchos de nosotros aún vivimos atados al pasado. Hemos creado nuestra propia ley de vida, nuestra propia manera de pensar hacia la realidad y hacia las cosas que nos rodean. Muchos crecemos con amargura, ¿verdad? Hacia las personas, hacia las cosas, y rechazamos a otros porque en nuestra mente, en nuestro corazón, se ha escrito una ley que dice, la gente me va a lastimar, entonces yo tengo que rechazarlos. Otros han escrito leyes en su corazón donde, bueno, yo soy un fracaso y siempre voy a fracasar. Y son cosas que se escriben en nuestro corazón como una ley por las experiencias que hemos vivido, por las lastimaduras que hemos recibido, por los errores que hemos cometido. Pero yo quiero decirte, hermano, que la Escritura dice, ahora en Cristo somos una nueva creación. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario volver a nacer. Cuando venimos a Cristo, volvemos a nacer, hermano. Esa es la representación del bautismo. Una nueva vida en Cristo. Entonces, hoy tú tienes que entender que las cosas que trataban del pasado, hoy tú puedes romperlas en el nombre del Señor. Tienes que dejar de pensar lo que puedes o no puedes hacer. Tienes que dejar de pensar lo que te pasó o no te pasó. No puedes olvidarlo, pero ya no debes darle lugar a esas cosas que te han atado en tu vida. Porque Cristo venció esas cosas en la cruz del Calvario. Y por eso Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hoy tú eres libre. El asunto aquí es, ¿le crees a Dios? ¿Has tomado ya esa palabra para tu vida? Bueno, es que yo siempre he creído de mí que nunca voy a salir adelante, pero la palabra de Dios dice que en Cristo soy más que vencedor.
He fracasado en esto, he fracasado en otro, sí, antes. Pero hoy, si tú le entregas tu vida al Señor, el Señor te va a guiar. Y dice su palabra, te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Entonces el cristianismo es esto, hermanos. El cristianismo es un reto de dejar atrás las cosas que nos estorban, cosas con las que hemos vivido quizá engañados y nos han llevado por caminos lejos de Dios. Bien. Dice Lucas 9:61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le contesta lo siguiente, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermano, el cristianismo no es mirar atrás. El cristianismo es mirar hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Bien, ¿qué es en segundo lugar el cristianismo? El cristianismo es vivir en la gracia. Vivir en la gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? La gracia es recibir algo que no merezco. Algo que no puedo pagar. Algo que no está en mis posibilidades obtener y que aún así Dios me lo ha dado. Dice el versículo 22 al 24, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Hace referencia a otro monte, ¿verdad? A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, hermanos, aquí esto está lleno de simbolismos, y vamos a entender rápidamente a qué se refiere. Primero hizo la comparación del monte palpable. ¿Cuál era ese monte palpable? ¿Se acuerda? El monte Sinaí. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Se dio la ley. Cuando Moisés baja, algo sucedió. ¿Sabe qué sucedió? Que cuando Moisés bajó, murieron 3,000 personas por haber creado un Dios en ese momento. Hicieron un ídolo. Moisés no baja, Aarón, haznos un Dios para que le adoremos. ¿Y qué hizo Aarón? Les hizo un Dios de oro. Empezaron a adorar a ese Dios. O sea, estando Dios en el monte, empezaron ellos a ser idólatras. Pero como la ley ya estaba en vigor, lo que sucedió, hermanos, es que el pecado trae consigo muerte. Y murieron 3,000. Y de pronto, en el versículo 22, regresamos a la carta a los Hebreos, viene, dice, ahora ya no están en ese monte donde se dio la ley para condenar al pecado y murieron 3,000 personas. Ahora están en el monte de Sión. ¿Qué representaba el monte de Sión, hermanos? Representaba el lugar de adoración. El monte de Sión. ¿Se acuerda usted de aquellos salmos, verdad? Los salmos hacen referencia mucho al monte de Sión, porque los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen. ¿Sí? Bien, ¿por qué, hermanos? ¿Usted recuerda la primer prédica del apóstol Pedro en Hechos? Cuando el evangelio surge, que es la adoración que hoy va a tener la iglesia, que es a través del evangelio de Jesucristo, no mueren 3,000. ¿Sabe qué sucede? Se salvan 3,000 personas. Cuando la ley viene, mueren 3,000. Cuando el evangelio de Jesucristo viene, se salvan 3,000. ¿No le parece eso muy interesante? Porque eso es la gracia, hermanos. Jesucristo vino a darnos vida, la ley vino a dar muerte al pecado, a quienes viven en el pecado, pero Jesucristo vino a dar vida. Y eso es la gracia, hermano, que hoy tú y yo no morimos por nuestros pecados, sino que Dios vino a darnos vida a través del perdón por la obra de Jesucristo. ¿Sí? Habla también acerca de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahí le va rápido. ¿Qué representa esto? A los que
en el tiempo de la gracia después de Cristo han aceptado a Jesucristo. Esto le implica a usted y a mí, hermano. Usted y yo vamos a resucitar con Cristo Jesús y le vamos a ver cara a cara. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que somos los primeros que le vamos a ver. Pero también hace referencia al juez de todos y los espíritus, hace referencia a los espíritus de los justos. ¿Quiénes son estos? Aquellos que murieron en el Antiguo Testamento, que no conocieron a Jesucristo, pero que son llamados ¿cómo? Justos. El último justo que fue llamado así en la Biblia fue el padre de Juan el Bautista. Decía la Biblia que era un hombre justo, pero sabe que por su justicia él no tenía salvación, porque Cristo no había muerto ni había resucitado todavía. Bueno, ellos, hermanos, resucitarán después por la vida de obediencia que tuvieron a Dios. Esto es muy interesante y quizás es otro tema, pero para que vayamos entendiendo las simbologías. Y por último, a Jesús el mediador del nuevo pacto. ¿Se acuerda de la cena del Señor? Que habla de este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros hoy es derramada. Bueno, cuando Cristo derrama su sangre, hermanos, viene la promesa de la resurrección y la vida eterna para todo aquel que crea en Cristo. Usted y yo tenemos vida eterna por medio de Jesucristo. Amén. Pero dice que antes hubo un derramamiento de sangre que trajo consigo condenación. ¿Cuál fue este derramamiento de sangre? ¿Cuál fue la primera sangre que se derramó? Y la sangre rociada que habla mejor de la de Abel. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 4, cuando Caín mató a Abel, y que Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿qué soy yo? ¿Acaso guarda de mi hermano? Y Dios habla con Caín, y dice la escritura que Dios le menciona, le dice, la tierra, la sangre clama por mí, la sangre de tu hermano. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos? A partir de ese momento Dios maldice la tierra por el derramamiento de esa sangre, por el pecado que se cometió, por el asesinato del primer hombre, viene condenación a la tierra. Y esto viene como consecuencia del pecado de sus padres, ¿verdad? Bien, pero cuando Jesús viene y se vuelve a derramar, al ser la sangre del Cordero, la sangre pura y limpia de nuestro Señor, el Señor trae bendición y rompe maldición para todos aquellos que se acercan a Jesucristo. ¿Y me va siguiendo, hermano? Ok. Esto es la gracia. La gracia es que hemos recibido tantas cosas que hoy no merecemos y desde estas cosas que son, bueno, que tendríamos que estudiarlas más a profundidad, ¿verdad? Todas estas representaciones teológicamente, filosóficamente, tienen implicaciones muy, muy importantes, pero que lo que hoy tenemos que entender es que han afectado nuestra vida de una manera buena, benditas, hermanos. Hoy, por todo esto que estamos hablando, por esa sangre derramada en la cruz, hoy podemos reunirnos a través de esta llamada y aunque no estamos juntos, cerramos nuestros ojos y el Señor recibe nuestra oración. Y el Señor nos está escuchando y el Señor está actuando en nuestras vidas y el Señor está transformando, está sanando en el nombre de Jesús. Todo esto es la gracia. ¿Quién de ustedes podría pagar lo que Dios está haciendo en este momento? ¿Quién de ustedes podría pagar la sangre del Cordero? Ninguno de nosotros tiene lo suficiente, ni nunca lo tendremos, ni aunque nos juntemos todo el planeta, a juntar todos los bienes, todas las cualidades que podamos tener, ni aún así nos acercaríamos un poco al amor y a la gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Esto es el cristianismo. Tienes que vivir, hermano, y disfrutar las cosas que Dios te ha dado. No tener miedo, porque el Señor ya venció. Vivir libre, porque el Señor ya rompió las cadenas. Todo depende ahora de que tú seas obediente a Dios y le sigas. Tercer lugar, el cristianismo es ocuparse en la palabra de Dios. Y quiero puntualizar esto. Qué importante es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que
Al cristiano le va a dar fortaleza. Dice el versículo 25 lo siguiente, del versículo 25 al 27. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? Cristo. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Ellos tuvieron a la ley y a los profetas, así en vivo, al profeta Isaías, al profeta Jeremías, Oseas, etcétera, muchos hombres que les hablaron, ¿no? ¿Y qué hicieron? ¿Qué les reclamó Jesús en Lucas 4? Si ustedes tuvieron a los profetas, ¿y qué hicieron con ellos? Los mataron, los asesinaban, los perseguían, porque preferían seguir a profetas que les hablaban de prosperidad, de oh, Dios, sí, esto, lo otro, cosas hermosas que la gente quería oír, como hoy en día, y rechazaban a los que les hablaban, arrepiéntanse, y los mataban. ¿Qué hicieron con los discípulos? ¿Qué hicieron con los apóstoles? Los mataron, cuando ellos solo les daban la palabra de salvación. Y vamos a ser rechazados, hermanos, por hablar la verdad muchas veces. Hoy la manera de pensar en Cristo es tomada como intolerante y retrógrada, por decir que el pecado es pecado. Pero tenemos que permanecer. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante permanecer? Dice el 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Se acuerda que cuando Cristo murió, la Biblia narra que la tierra tembló cuando estaba en la cruz? Bueno, hace esta referencia. Y esta frase, y nos va a explicar a qué se refiere esta frase que acaba de mencionar. Aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. Dios, hermano, todo lo que está sujeto a esta vida está bajo maldición. El dinero, los placeres, las cosas por las que nos afanamos. Y sabe que nosotros ponemos nuestra seguridad y nuestra confianza en esas cosas. Es que si tuviera un esposo así, sería feliz. Es que si tuviera tanto dinero, sería feliz. Es que si yo viviera en tal lugar, sería feliz. Es que si mi religión fuera así, si yo creyera en esto, si mis hijos fueran así. Y todo el tiempo, hermanos, yo creo que mi estabilidad y mi confianza radica en cosas movibles. ¿Usted se ha dado cuenta que la economía, que la sociedad, que la moralidad, que los pensamientos, las filosofías, sí se ha dado cuenta que cambian a cada momento? Que un momento están en una posición y en otro momento están en otra posición. Hoy estamos bien, mañana estamos mal. Y en eso, hermano, tú pones tu confianza. ¿Qué es lo que sucede? Y el Señor nos da una parábola, ¿verdad? Del hombre que construye su casa sobre la arena. ¿Por qué dice sobre la arena? Porque la arena no es fija. La arena se mueve con el viento, ¿verdad? Si el viento sopla al norte, pues se va para el norte. Si sopla al sur, pues se va para el sur. Bueno, así están nuestras vidas, hermano. Cuando tú confías en el dinero, en tu carrera, en tu inteligencia, en tus capacidades, te vas a llevar una desagradable sorpresa. Te vas a estrellar, porque todo eso es inestable, todo eso es movible, todo eso hoy está y mañana no está. Pero hay cosas que quedan inconmovibles, dice aquí, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Cuáles son esas cosas inconmovibles? Mateo 24:35 dice lo siguiente, el cielo y la tierra pasarán. ¿A qué se refería Jesús cuando decía el cielo y la tierra? Todo lo que hay aquí, todo lo que tú ves hoy, todo lo que enorgullece al hombre, ¿no? Su carro de lujo, su posición en el trabajo, sus riquezas, sus logros personales, etcétera, todo eso se va a acabar. Pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. La palabra de Dios, la promesa de Dios, la salvación, la fe, la esperanza y el amor, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, son las que permanecen. Y son, hermano, en la que tú y yo debemos enfocarnos. No se afanen, decía Jesús, por lo que han de comer, por lo que han de tener. Busquen el reino de los cielos.
y su justicia, y lo demás le será añadido. Ah, hermano, entonces no debo trabajar con que yo lea la Biblia. No, no, no está diciendo eso. Está diciendo que tú no te preocupes, tú haz lo que tienes que hacer, échale ganas, esfuérzate a tus estudios, a tu trabajo, haz lo que tienes que hacer. Pero la bendición, esa no te preocupes, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a guardar, el Señor te va a bendecir. Hoy estás buscando al Señor, entonces no te preocupes. Déjalo en las manos del Señor. Lo que para ti no es posible, hermano, para Dios es posible. Es que, mira, está enfermo mi hijo, mi esposo, mi matrimonio tiene problemas. Está bien, eso es real, es un peligro real y está ahí, está sucediendo. Pero los que confían en el Señor no serán avergonzados, dice la Escritura. El hombre que ha puesto su confianza en Dios no será avergonzado. No te vas a, ay, es que confío en el Señor y me quedo mal. No, hermano, eso nunca va a pasar. Pero es muy difícil que la gente realmente confíe en el Señor. Ese es el gran problema. Esa es la gran tragedia que vivimos los cristianos. No aprendemos a confiar plenamente en Dios. Por eso dice, todo lo demás Dios lo mueve. Se revuelve la economía, la salud, es inestable. Un día estamos bien, otro día estamos mal. Pero las cosas que Dios nos ha dado son para que permanezcamos firmes en el Señor y por la eternidad. Termino con lo siguiente. En cuarto lugar, el cristianismo es vivir agradecido. Vivir agradecido. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, la promesa no se va a mover, hermanos. Nos espera la gloria, la honra, las cenas del Cordero. Eso es lo que te espera. Aunque ahorita estés padeciendo, hermano, el Señor fue y preparó morada para ti y para mí. Tengamos gratitud, dice la Biblia, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por cómo demuestro, hermano, que estoy agradecido? Dice la Biblia que sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. ¿Cómo sirvo a Dios, hermano? Sirviendo a mis hermanos, sirviendo a los que están a mi lado, sirviendo al que me ve feo, al que me hizo algo malo, sirviendo al que me ama, a mi hermano en la carne como a mi hermano en el espíritu, en la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces esto es difícil, pero si tú entiendes lo siguiente, que las cosas que hacemos es por gratitud a Dios y no por merecimiento de las personas, las cosas van a cambiar en tu vida. Hoy yo les sirvo a ustedes, hermanos, no porque venga a juzgar si alguno de ustedes lo merece o no. Si el tiempo que a veces tenemos cuando platicamos lo merecen o no. Usted no debe estar aquí porque yo lo merezca o no. Yo no merezco a ninguno de ustedes. No merezco ni que oren por mí, ni que me ayuden, sino lo que yo hago y lo que usted hace, lo hacemos porque Dios es digno de que le obedezcamos. Y si Dios nos insta a obedecer, a amar a nuestro prójimo, lo hacemos porque Él es digno. Amén. Dice versículo 29 y terminamos con esto, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y parecería que cierra con una frase muy fuerte, ¿no? Como amenazante. Pero no, hermanos, al contrario, lo que está tratando de decirnos es, mucha gente en el pasado, antes de Cristo, se quiso acercar a Dios por sus propios medios. Pero el problema no radicaba en que se quisieran acercar, sino no había manera de acercarse a Dios. Por eso tuvo que construirse el tabernáculo. ¿Y quién entraba en el lugar santísimo, hermanos? El sacerdote. Un solo sacerdote. Una vez al año podía hablar con Dios. Hoy tú puedes, a cualquier hora, el tiempo que tú quieras, hablar con Dios. ¿Y sabes qué? Despreciamos ese gran honor. No queremos pasar tiempo con Dios. Pero dice que Dios se acercó y hizo lo imposible para que tú y yo pudiéramos acercarnos y no ser consumidos por su santidad. ¿Qué fue esto que hizo? Envió a su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre. Nadie se puede encontrar con Dios, nadie puede recibir bendición de Dios a través de la religión, a través de una persona. Usted no se puede acercar a Dios a través de mí, yo no morí por usted, ni entregué mi sangre por usted.
Yo, al igual que usted como pastor, le acompaño en el camino de Jesucristo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Ni religión ni personas son mediadores, solo Jesucristo. Cuando usted se arrepiente, cuando usted cierra sus ojos, habla con el Señor y le dice, Señor, perdóname, aquí está mi vida, ayúdame, enséñame tu palabra. Dios le escucha y usted tiene acceso a su trono, donde puede hablar otra vez con Dios sin ser consumido por la santidad y la majestad de Dios. ¿Te acuerdas que empezamos hablando del monte del Sinaí? La gente no podía acercarse a donde estaba Dios, porque si alguien se acercaba al monte, era consumido por la santidad de Dios. Por eso estaban espantados. Por eso Moisés estaba espantado cuando Dios le dice, sube. No, pues, ¿qué me vas a hacer, Señor? No. Hoy no. Hoy te puedes acercar con un corazón limpio, con un corazón sincero a Dios. Mira, Señor, la estoy regando. Señor, no he vivido la vida cristiana que debo vivir. Toma mi vida, Señor. Toma mi familia, mi matrimonio, Señor. Restáurame. Muéstrame tu voluntad. Hoy, hermano, yo veo aquí hermanos, ¿verdad? Unos están en la sala, otros en los cuartos. Hay quienes están incluso en el hospital, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que Dios está ahí con usted. Ahí está el Señor. Déjese, hermano, amar por Dios. Deje atrás el pasado. Empiece a vivir, deseche ese temor, deseche las cosas que le han estorbado en su vida y empiece a disfrutar el amor y la gracia de nuestro Padre. Vamos a orar. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te doy gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por lo que acabamos de leer. Es tremendo y es para mí, Señor, en mi mente finita, Señor, es impensable todo lo que acabo de leer. La resurrección, la gracia, la promesa, el acceso que hoy tenemos a tu trono, Señor, cuando antes tu pueblo, Señor, no podía ni siquiera acercarse al lugar santísimo, al lugar físico, Señor, donde tú te manifestabas. Y hoy, Padre, como en este momento solo basta cerrar mis ojos y decirte, Abba, te necesito, ayúdame. Puedo cantar con mis hermanos alabanzas a ti y tú las escuchas, Señor, y tú las recibes cuando las damos con un corazón agradecido. Señor, no tenemos con qué agradecer, no tenemos cómo pagar, estamos en deuda, pero aún esa deuda también fue cubierta, Señor. Y lo único que hoy tenemos que hacer es creer en ti, confiar en ti, obedecerte a ti. Enséñanos, Padre, enséñanos tu voluntad. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a seguirte cada día. Y Padre, sobre todo, ayúdanos a no mirar atrás, a dejar las cosas, Señor, que solamente nos atan, porque todas esas cosas, Señor, tú las has hecho nuevas. Tenemos una nueva vida, nos espera una vida eterna por delante y a veces vivimos como si ya todo se hubiese acabado, cuando en realidad todo está empezando apenas, porque esta vida es solamente un pequeño paso hacia lo eterno, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a esta congregación que hoy escucha tu palabra. Bendíceme a mí, Señor, los que buscamos tu presencia. Guíanos, no nos sueltes, Padre. Permítenos vivir en santidad, danos la fortaleza y danos, Señor, el gozo de vivir cada día agradecidos por lo grande y maravilloso que has sido, que eres y que serás con nosotros, por todas las cosas buenas que nos has dado y aún las malas que han pasado, porque a través de ellas, Señor, tu mano se va a manifestar y vamos a ver tu gloria y vamos a ver, Señor, tu poder en el nombre de Jesús. Amén.